Cuando mis padres amenazaron con demandarme a menos que le diera mi casa a mi hermano, mi abogado se echó a reír, y me di cuenta de que finalmente era libre. Pero lo que le sucedió después, dejó a todos en la mesa familiar en shock. Soy Paloma, tengo 34 años, y hasta hace 6 meses, pensaba que mi éxito como agente inmobiliaria era suficiente para enorgullecer a mis padres. La casa victoriana, que compré tras años de arduo trabajo, se convirtió en el centro de una batalla familiar inimaginable. Mi hermano, Javier, siempre recibió un trato preferencial, pero nunca esperé que mis padres me exigieran que le cediera mi casa o que enfrentara acciones legales. Cuando mi abogado escuchó su amenaza, su risa inesperada lo cambió todo para mí. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Presiona el botón de suscripción y quédate conmigo para escuchar cómo finalmente me liberé del control tóxico de mi familia. Crecer en un suburbio de clase media de Boston moldeó mi entendimiento de la familia, de maneras que todavía estoy procesando. Desde mis primeros recuerdos, la dinámica era clara, Javier era el hijo predilecto, y yo estaba en un segundo plano. La casa de nuestra infancia en Maple Street parecía perfecta desde afuera, con sus setos pulcramente recortados y la bandera estadounidense ondeando con orgullo junto a la puerta. Pero dentro de esas paredes, existía una clara jerarquía que me posicionaba perpetuamente en lo más bajo. Cuando Javier cumplió 16 años, mis padres lo sorprendieron con un coche nuevo, un brillante Ford azul que no tardó en abollar en la primera semana. Se lo tomaron a risa, diciendo que eran cosas de chicos. 2 años después, en mi 16º cumpleaños, recibí un juego de libros de cocina usados y la sugerencia de que, quizás, podría empezar a encargarme de más comidas familiares. El mensaje sobre donde veían mi futuro era evidente. Una Navidad, Javier desenvolvió la última consola de videojuegos mientras yo recibía calcetines y una agenda. Cuando expresé mi decepción, mi madre me llevó aparte y me explicó que los regalos prácticos me servirían mejor en la vida, mientras que los chicos necesitaban sus juguetes. Aprendí rápidamente a bajar mis expectativas y a ocultar mi dolor. Los eventos escolares resaltaban la disparidad de forma aún más cruda. Mis padres asistían a cada uno de los partidos de fútbol de Javier, animando a gritos desde las gradas y tomando docenas de fotos que exhibían con orgullo por toda la casa. Cuando gané el primer lugar en la competencia estatal de ciencias, ninguno de los dos pudo asistir porque Javier tenía un partido de temporada regular el mismo día. Mi trofeo terminó en un cajón, en lugar de en la repisa de la chimenea donde sus medallas de participación se alineaban en una fila ordenada. A pesar del mensaje constante de que, de alguna manera, yo importaba menos, canalicé mi dolor en determinación. Mientras Javier pasaba por la escuela con notas mediocres, y mis padres elogiaban cada mínimo esfuerzo suyo, yo me esforcé por sobresalir académicamente. La biblioteca se convirtió en mi santuario, y mis calificaciones se convirtieron en mi validación. Mi interés por la arquitectura floreció durante la secundaria, cuando tomé una clase de dibujo técnico. Algo en la creación de espacios, en visualizar hogares donde las personas pudieran sentirse valoradas, me llegó a un nivel muy profundo. Cuando llegó la temporada de solicitudes para la universidad, mis padres llevaron a Javier a visitar 5 universidades diferentes, discutiendo los méritos de cada una durante la cena. Yo investigué las escuelas sola, en la mesa de la cocina, después de que todos se habían ido a dormir. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres organizaron una fiesta para Javier por haber entrado en la Universidad Estatal con una beca deportiva parcial. Mi aceptación en la Universidad de Boston, con una sustancial beca académica, solo mereció un distraído "felicidades" mientras mi madre cocinaba la cena. La universidad marcó la primera vez que experimenté la independencia de verdad, pero la realidad financiera fue dura. Mientras mis padres cubrían la matrícula, el apartamento y los gastos de manutención de Javier, me explicaron que mi beca significaba que yo necesitaba aprender a ser autosuficiente. Tuve 3 trabajos, por las mañanas en una cafetería, por las tardes en la biblioteca de la universidad, y los fines de semana en una oficina inmobiliaria local archivando papeles. Entre el trabajo y mantener mis notas, dormir se convirtió en un lujo que rara vez disfrutaba. El trabajo en la oficina inmobiliaria resultó ser una suerte, cuando Beatriz, la dueña, se fijó en mi ética de trabajo. A diferencia de mi familia, ella vio potencial en mí. Comenzó a enseñarme sobre el valor de las propiedades, las tendencias del mercado y las relaciones con los clientes durante los momentos de calma. Su mentoría me proporcionó el aliento que había anhelado toda mi vida. Llegó el día de mi graduación.
con honores, mi nombre fue anunciado con distinción. Busqué con la mirada en la audiencia durante la ceremonia, esperando, en contra de toda experiencia, que mi familia me sorprendiera. Los asientos vacíos que había reservado permanecieron desocupados durante todo el evento. Esa noche, recibí un mensaje de mi madre explicando que Javier tenía un resfriado de verano y que tenían que cuidarlo. Celebré mi logro sola en un pequeño restaurante cerca del campus, intentando convencerme de que la independencia era preferible al amor condicional. El patrón continuó cuando conseguí mi primer puesto a tiempo completo en la firma de Beatriz. En las reuniones familiares, mis padres discutían con entusiasmo los cambios de trabajo de Javier como si estuviera explorando sus opciones y encontrándose a sí mismo. Mi constante progreso profesional apenas recibía un gesto de asentimiento. Cuando me ascendieron a agente después de aprobar mi examen de licencia, llamé a casa, emocionada por compartir la noticia. Mi padre respondió, escuchó durante 30 segundos, y luego me interrumpió para pasarle el teléfono a mi madre, porque Javier acababa de llegar con lo que creía que podría ser un esguince de tobillo de un partido de baloncesto improvisado. Estos desprecios se acumulaban como pequeñas piedras en mi bolsillo, pesándome año tras año. Sin embargo, de alguna manera, seguí adelante, construyendo una vida y una carrera que me daban satisfacción, incluso sin la aprobación parental que había sido programada para buscar. Cada cheque de comisión, cada cliente satisfecho, cada paso hacia arriba en la escalera profesional, se convirtió en una prueba de que yo tenía valor, sin importar lo que mi familia creyera. La década posterior a la universidad me transformó, de una graduada insegura a una de las agentes inmobiliarias más productivas del área metropolitana de Boston. Mientras mis colegas a menudo saltaban de un trabajo a otro en busca de un ascenso rápido, yo construí mi reputación metódicamente en Lighthouse Realty, la firma donde Beatriz me había dado mi primera oportunidad. Mi enfoque en el sector inmobiliario nunca fue sobre ventas rápidas, sino sobre construir relaciones duraderas. Recordaba los nombres de los hijos de mis clientes, hacía un seguimiento de sus cambios de trabajo y aniversarios, y me hice conocida por mi atención al detalle en cada transacción. Mis días de trabajo solían extenderse desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mientras otros agentes podían mostrar una propiedad y seguir adelante, yo investigaba las tendencias del vecindario, las calificaciones de las escuelas y los planes de desarrollo futuros para cada listado. Los clientes comenzaron a solicitarme específicamente, y mi negocio de referidos creció hasta el punto de que rara vez necesitaba buscar activamente nuevos clientes. Durante este tiempo, vi cómo mis comisiones crecían constantemente, junto con mi cuenta de ahorros. A los 30 años, recibí un ascenso a agente senior, que venía con una oficina en la esquina con vistas al puerto y un equipo de agentes junior para mentorizar. El logro se sintió particularmente dulce, porque me había ganado cada paso a través de un rendimiento constante, en lugar de conexiones o atajos. Mi disciplina financiera se mantuvo inquebrantable durante estos años de éxito. Mientras mis colegas compraban coches de lujo o ropa de diseñador con sus cheques de comisión, yo mantenía un modesto apartamento de un dormitorio y conducía el mismo Honda fiable que había comprado de segunda mano después de la universidad. Mi estrategia de ahorro tenía un propósito específico, ser propietaria de una casa. No cualquier propiedad, sino el hogar adecuado que representaría todo por lo que había trabajado. Mantuve una cuenta separada designada únicamente para este propósito, viéndola crecer mes a mes con un sentimiento de orgullo silencioso que me sostenía durante las festividades familiares, donde la última aventura de Javier recibía una atención infinita. Mientras mis hitos profesionales pasaban desapercibidos, la casa victoriana en el Wood Avenue ni siquiera estaba oficialmente en el mercado cuando la vi por primera vez. Un cliente había mencionado que su vecino anciano estaba considerando vender, y me ofrecía proporcionar un análisis de mercado como cortesía. En el momento en que entré por el umbral arqueado, algo resonó dentro de mí. La casa, construida en 1890, presentaba suelos de madera originales, intrincadas molduras de corona y una impresionante escalera que se curvaba con gracia hasta el segundo piso. A pesar de años en el sector inmobiliario, esta fue la primera propiedad que sentí que me llamaba personalmente. La casa había pertenecido a un profesor de historia jubilado, que había mantenido su integridad histórica mientras actualizaba los sistemas críticos. Había criado a 3 hijos allí y, a regañadientes, se estaba mudando a un lugar más pequeño para estar más cerca de sus nietos en Arizona. Durante nuestra conversación, compartió historias sobre la casa,
el compartimento secreto en la pared de la biblioteca donde sus hijos habían dejado cápsulas del tiempo, el jardín donde su esposa había cultivado rosas premiadas, y el asiento junto a la ventana donde él había escrito 2 libros. Al final de nuestra charla, sentí como si la casa ya fuera parte de mi historia. El precio de venta llevaba mi presupuesto a su límite absoluto, pero hice una oferta ese mismo día, incluyendo una carta en la que explicaba cómo honraría la historia de la casa. Cuando mi oferta fue aceptada, sentí una sensación de logro más significativa que cualquier hito profesional. Esta casa no solo representaba el éxito financiero, sino la creación de un hogar que era enteramente mío, un espacio donde nunca sería secundaria ni pasada por alto. El proceso de renovación duró 6 meses de tardes y fines de semana. Restauré las características originales siempre que fue posible, y modernicé con respeto por el carácter de la casa cuando fue necesario. La cocina recibió electrodomésticos nuevos, manteniendo los marcos de los gabinetes originales. Los baños se actualizaron con accesorios que complementaban la época de la casa. Cada decisión se sentía como una conversación entre el pasado de la casa y mi visión para su futuro. Mi renovación favorita fue convertir el ático en una oficina en casa, con ventanas abuhardilladas que daban al vecindario y estanterías empotradas a lo largo de todas las paredes. Cuando las renovaciones estuvieron completas, organicé una fiesta de inauguración para amigos y colegas que me habían apoyado a lo largo de mi carrera. Beatriz trajo una colcha hecha a mano como regalo, diciéndome con lágrimas en los ojos lo orgullosa que estaba de todo lo que había logrado. Mi mejor amiga, Marisol, me regaló un felpudo personalizado que decía, «Bienvenida a casa, por fin». La casa se llenó de risas y celebración genuina esa noche, creando la atmósfera cálida que siempre había imaginado. También había invitado a mi familia, más por obligación que por expectativa. Llegaron 1 hora tarde, se quedaron exactamente 45 minutos y se fueron después de que mi padre hiciera un breve recorrido por la casa, comentando principalmente sobre lo que parecían gastos innecesarios. Mi madre trajo una planta genérica en lugar de algo personal. Javier y su novia de entonces apenas disimularon su envidia con cumplidos ambiguos sobre cuánto mantenimiento debía requerir una casa tan antigua. Sus reacciones me dolieron, pero ya no me sorprendieron. La situación financiera de Javier se había vuelto cada vez más precaria a lo largo de los años, a pesar del continuo apoyo de nuestros padres. Había pasado por numerosos trabajos, sin durar nunca más de 1 año en ningún puesto. Emprendió al menos 3 negocios que fracasaron en cuestión de meses, una tienda de recuerdos deportivos, un servicio de entrega de comida y una empresa de diseño web para la cual mis padres proporcionaron una financiación inicial sustancial. Cada fracaso se enmarcaba como experiencia valiosa, en lugar de mala planificación o falta de ética de trabajo. Durante una cena familiar, poco después de la inauguración de mi casa, mi madre me llevó aparte mientras cargaba el lavavajillas. «Tu hermano está pasando por un mal momento ahora mismo», dijo en voz baja. «La economía ha sido especialmente dura para los jóvenes que intentan establecerse». La implicación en su tono era clara incluso antes de que continuara. «Has sido tan bendecida con tu carrera, Paloma. A veces creo que olvidas la suerte que tienes y cómo la familia debería apoyarse mutuamente». Esta conversación marcó la primera sugerencia explícita de que mi éxito, de alguna manera, me obligaba a rescatar a mi hermano de sus problemas autocreados. Lo evité mencionando mi hipoteca y los costos de la renovación, pero la semilla ya estaba plantada. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido este momento como la primera gota de lo que se convertiría en un torrente de expectativas, de que yo resolvería problemas en los que no había tenido nada que ver. Javier conoció a Lorena en la boda de un amigo en común, donde supuestamente estaba haciendo contactos de negocios. En 6 meses, estaban comprometidos, y mis padres les organizaron una elaborada fiesta de compromiso que costó más de lo que habían contribuido a toda mi educación. Lorena venía de un entorno similar al nuestro, pero compartía el sentido de derecho de Javier en lugar de mi ética de trabajo. Trabajaba esporádicamente como consultora de redes sociales, aunque sus propias cuentas rara vez mostraban una actividad constante. Su boda fue un evento extravagante en un club de campo que puso a prueba incluso el generoso presupuesto de mis padres. Fui dama de honor a pesar de apenas conocer a Lorena, de pie con un vestido verde mar poco favorecedor, viendo a mi hermano prometer un compromiso de por vida con la misma confianza casual con la que abordaba todo. En la recepción, mi padre dio un brindis entre lágrimas sobre cómo Javier finalmente se convertía en un hombre y encontraba su propósito. Bebí champán y me pregunté si mi eventual boda, si llegara a ocurrir,
merecería una emoción similar. Después de regresar de una luna de miel de 2 semanas en Bali, financiada principalmente por mis padres, Javier y Lorena alquilaron un lujoso apartamento con vistas al mar y lo llenaron de muebles de alta gama comprados a crédito. Javier había comenzado otro nuevo trabajo en ventas farmacéuticas que describió como finalmente utilizando sus habilidades sociales, mientras que Lorena hablaba de lanzar una carrera de influencer una vez que tuviera suficientes seguidores. Su estilo de vida incluía viajes de fin de semana, restaurantes caros y un flujo constante de publicaciones en redes sociales que mostraban su vida aparentemente perfecta. Detrás de esta fachada cuidadosamente curada, la realidad financiera los estaba alcanzando rápidamente. 6 meses después de la boda, Javier fue puesto en periodo de prueba en el trabajo por no alcanzar consistentemente los objetivos de ventas. En lugar de esforzarse más, comenzó a culpar a su gerente, al territorio y a los propios productos. Cuando finalmente fue despedido, mis padres cubrieron inmediatamente 3 meses del alquiler de la pareja para evitar el desalojo, mientras Javier supuestamente buscaba nuevas oportunidades. Durante este periodo, las reuniones familiares se convirtieron en asuntos cada vez más tensos. Lo que comenzó como sutiles indirectas, evolucionó hacia declaraciones directas sobre la distribución de la riqueza dentro de las familias. Ya sabes a quién le vendría bien un poco de ayuda para recuperarse, o Javier y Lorena lo están pasando muy mal ahora, decía mi madre mientras me pasaba las patatas en la cena del domingo. Mi padre comentaba que el mercado inmobiliario era demasiado competitivo para que la gente promedio tenga éxito sin conexiones familiares. La primera vez que Javier y Lorena visitaron mi casa después de que él perdiera su trabajo, su comportamiento pasó de una envidia apenas disimulada a una codicia descarada. Caminaron por cada habitación, haciendo comentarios que se sentían cada vez más posesivos. Este comedor podría albergar fácilmente una mesa para 12 en lugar de la tuya, que es pequeña, comentó Lorena mientras pasaba la mano por mi revestimiento de madera cuidadosamente restaurado. Javier pasó 10 minutos en mi oficina en casa, comentando lo perfecta que sería para su próxima idea de negocio, ignorando por completo que ese era mi espacio de trabajo actual. Lo más inquietante fue escucharlos en mi baño principal. «¡Qué desperdicio para una sola persona!», le susurró Lorena a Javier, sin darse cuenta de que me acercaba. «Lo sé», respondió él. «Mamá y papá también lo piensan». Esa noche, después de que se fueran, mi madre llamó con lo que enmarcó como un pensamiento casual. «Tu casa tiene mucho espacio solo para ti, cariño. Javier y Lorena están pensando en formar una familia pronto, y ese apartamento es tan pequeño. ¿No sería bueno que la familia pudiera disfrutar de todo ese espacio?». Me escabullí de nuevo, explicando que a menudo trabajaba desde casa y utilizaba cada parte de la casa tanto para negocios como para mi vida personal. La presión aumentó cuando a Javier y Lorena les pidieron que desalojaran su apartamento, después de que los pagos atrasados repetidos finalmente agotaran la paciencia del propietario. Se mudaron al sótano de mis padres temporalmente, trayendo consigo la mayoría de sus muebles caros, que ahora abarrotaban el espacio. Este arreglo, supuestamente por 2 semanas hasta que encontraran un nuevo lugar, se alargó a 2 meses sin que pareciera haber ninguna búsqueda de apartamento. Las cenas familiares, a las que asistía con menos frecuencia, ahora presentaban a Javier y Lorena discutiendo sus planes futuros como si los recursos fueran a aparecer mágicamente para financiarlos. Hablaban de los barrios que estaban considerando, todos muy por encima de sus posibilidades, y de las características que debía tener su futura casa. Cada vez más, estas conversaciones incluían miradas directas en mi dirección, especialmente cuando mencionaban que querían carácter histórico o carpintería original. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando mi padre llamó una noche pidiendo un préstamo significativo, para ayudar a Javier a asegurar un nuevo puesto a través de un contacto de negocios. Esta oportunidad requiere una inversión para entrar desde el principio, pero los rendimientos serán sustanciales, explicó vagamente. Cuando pedí un plan de negocios o cualquier documentación, se puso a la defensiva, sugiriendo que no confiaba en mi propia familia. Decliné la oferta lo más amablemente posible, ofreciéndome en cambio a ayudar a Javier con su currículum y su estrategia de búsqueda de empleo. Mi oferta fue recibida con un frío gracias y una llamada que terminó rápidamente. Poco después, Javier me envió un mensaje de texto directamente: «Por primera vez en meses, he oído que eres demasiado egoísta para ayudar a la familia. Supongo que todo ese éxito te ha cambiado». El mensaje me dolió, a pesar de ser predecible. No respondí, pero el nudo en mi estómago se apretó.
Algo se estaba gestando en la dinámica de mi familia e, instintivamente, supe que se acercaba a un punto de quiebre. La señal de advertencia final llegó cuando mi madre solicitó un almuerzo privado, solo nosotras dos, en su restaurante favorito. Durante toda la comida, rememoró nuestra infancia, recordando selectivamente momentos de unidad familiar que apenas se parecían a mi experiencia. Habló de los sacrificios que ella y mi padre habían hecho por sus dos hijos, aunque los ejemplos que citó beneficiaron principalmente a Javier. Mientras revolvía su café durante el postre, mencionó casualmente que la familia a veces necesitaba tomar decisiones difíciles por el bien común. Cuando le pregunté a qué se refería, simplemente me dio una palmadita en la mano y dijo: discutiremos todo como es debido pronto, en familia. Esa noche, recibí una invitación formal para cenar en casa de mis padres el domingo siguiente. La tarjeta especificaba vestimenta de negocios e incluía una nota que decía que se discutirían asuntos familiares importantes. Mi ansiedad se disparó, pero una parte desesperada de mí todavía esperaba una reconciliación, que mi familia finalmente me viera como era, en lugar de como habían decidido que debía ser. La noche de la cena familiar llegó con una lluvia fría y fuera de temporada, que coincidía con mi creciente sensación de presagio. Elegí un vestido profesional azul marino y unos pendientes de perlas que proyectaban una confianza que no sentía, y luego conduje por la ruta familiar hacia la casa de mi infancia con un nudo de ansiedad apretándose en mi pecho. A pesar de años de decepción, una parte obstinada de mí todavía esperaba que esta cena pudiera representar un punto de inflexión en nuestra relación. Quizás mis padres finalmente habían reconocido mis logros. Quizás Javier había conseguido un empleo legítimo. Quizás podríamos establecer una dinámica más saludable en el futuro. Llegué exactamente a tiempo para encontrar el camino de entrada de mis padres ya lleno. Además de los coches de mis padres, el nuevo BMW de Javier estaba estacionado prominentemente cerca de la puerta principal, a pesar de sus supuestos problemas financieros. Más sorprendente aún, el sedán de mi tía Elisa y la camioneta de mi tío Rubén indicaban que esta era una reunión más grande de lo que había anticipado. Las luces de la casa brillaban cálidamente contra la noche gris, una imagen de comodidad suburbana que siempre se había sentido más como una fotografía que como mi experiencia real. Mi madre abrió la puerta, llevando un vestido formal que reconocí de recepciones de bodas y eventos del club de campo. Su sonrisa parecía forzada mientras aceptaba la botella de vino que había traído y me dirigía al comedor, donde todos ya estaban sentados. La mesa formal, con la vajilla buena y las copas de cristal, sugería una ocasión importante. Mi padre estaba de pie a la cabeza de la mesa, con un aspecto inusualmente serio, con traje y corbata en una noche de domingo. «Qué bien que te nos unas, Paloma», dijo con un gesto que se sintió más como un saludo de negocios que como un padre dando la bienvenida a su hija. Javier y Lorena estaban sentados uno al lado del otro, con trajes nuevos que contradecían su supuesta angustia financiera. El brazalete de diamantes de Lorena captó la luz mientras ofrecía una sonrisa tensa. El tío Rubén y la tía Elisa asintieron incómodamente desde sus asientos, claramente conscientes de algo que yo no sabía. La cena comenzó con una formalidad inusual, mi madre sirviendo un asado cuidadosamente preparado con todas las guarniciones tradicionales. La conversación se mantuvo superficial y forzada, el tiempo, el nuevo bebé de un primo lejano, las obras en la calle principal. Nadie mencionó la tensión evidente ni el propósito de la reunión. Noté que mi tío miraba su reloj repetidamente y que la sonrisa de mi tía se volvía cada vez más forzada con cada momento que pasaba. Fue durante el postre, el pastel de manzana de mi madre servido con bolas precisas de helado de vainilla, que mi padre se aclaró la garganta y colocó su servilleta deliberadamente al lado de su plato. Había llegado el momento de lo que fuera que realmente trataba esa noche. «Les hemos pedido a todos que vengan esta noche para discutir un asunto familiar importante», comenzó, su tono recordaba sus presentaciones de negocios. «Como saben, la familia siempre ha sido nuestra máxima prioridad. Y a veces, se deben tomar decisiones difíciles por el bien común de la unidad familiar». Mi madre asintió alentadoramente mientras él continuaba: «Javier y Lorena están en un punto crucial de sus vidas. Planean formar una familia pronto y, como tal, requieren una vivienda adecuada para sus futuros hijos, nuestros nietos». Sentí una sensación fría que se extendía por mi pecho mientras comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esto. Javier se enderezó, una familiar expresión de suficiencia formándose en su rostro. «Paloma», mi padre se volvió directamente hacia mí. «Ahora bien, has tenido suerte en tu carrera.
Tu éxito te ha proporcionado oportunidades más allá de lo que la mayoría de los jóvenes experimentan. La casa que compraste, si bien es ciertamente un logro, representa más espacio del que necesita una sola persona. Mi madre intervino, su voz adoptando el tono tranquilizador que siempre había usado al explicar por qué las necesidades de Javier superaban las mías. Lo que tu padre está tratando de decir, querida, es que los recursos familiares deben asignarse según la necesidad. Javier y Lorena necesitan un hogar familiar adecuado. Tu casa victoriana sería perfecta para que críen a sus hijos. Los miré fijamente por un momento, incapaz de articular palabra. Están sugiriendo que le venda mi casa a Javier y Lorena, logré decir finalmente, aunque ya sabía que no era eso lo que querían decir. Javier se inclinó hacia adelante. En realidad, hermanita, hemos estado pensando más en una transferencia familiar. Dado que mamá y papá te ayudaron en la universidad y apoyaron tu carrera, parece justo que tu casa, que solo tienes gracias a su inversión inicial en ti, permanezca dentro de la esfera familiar. Lorena asintió con entusiasmo. Te dejaríamos llevar algunas de tus cosas personales, por supuesto. Los muebles podrían quedarse, ya que los necesitaremos de todos modos. Mi abogado examinó los documentos de tu hipoteca, agregó con una inquietante naturalidad, y simplemente podríamos asumir los pagos. Miré alrededor de la mesa con incredulidad. Mi tía y mi tío estudiaban sus platos de postre, claramente incómodos pero sin intención de intervenir. Mis padres me observaban con expresiones expectantes, como si esperaran que reconociera la razonabilidad de esta propuesta. No pueden hablar en serio, dije finalmente. Esa casa es mía. Ahorré para la entrada durante años. Yo pago la hipoteca. Yo completé las renovaciones. Mi nombre está en la escritura. Esto es completamente absurdo. La expresión de mi padre se endureció. Anticipamos que podrías resistirte a hacer lo correcto por la familia. Por eso hemos consultado a un abogado. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Si te niegas a transferir la propiedad voluntariamente, estamos preparados para emprender acciones legales. ¿Bajo qué posibles fundamentos?, pregunté, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Mi madre respondió, su voz suave como si explicara algo obvio a un niño. Tu padre y yo invertimos en tu educación y en los inicios de tu carrera. Sin nuestro apoyo, nunca habrías estado en posición de comprar esa casa. Legalmente hablando, tenemos un derecho a la propiedad parcial basado en nuestra inversión en tu futuro. Nuestro abogado nos asegura que esta es una posición viable. Lo absurdo de esta afirmación podría haber sido cómico en otro contexto, pero las expresiones serias que me rodeaban dejaban claro que realmente creían que este argumento tenía fundamento. Javier y Lorena intercambiaron miradas de satisfacción mientras mis padres esperaban mi capitulación. Entonces, déjenme entender esto, dije lentamente. Quieren que les ceda mi casa, que pagué enteramente con mi propio dinero ganado con mi propio trabajo, a Javier y Lorena porque la quieren, y ustedes creen que la merecen más que yo. El deber familiar funciona en ambos sentidos, Paloma, respondió mi padre con severidad. Siempre hemos apoyado a nuestros dos hijos según sus necesidades. Ahora, Javier necesita esto. Esperamos que firmes los documentos de transferencia a finales de mes, o nos veremos obligados a recurrir a la vía legal. La elección es tuya. Me levanté tan deprisa, que la silla casi se volcó hacia atrás. Esto es una locura. No voy a regalar mi casa. No hay base legal para su reclamo, y no puedo creer que siquiera sugieran esto. Miré alrededor de la mesa, buscando algún aliado, sin encontrar ninguno. Incluso mi tía y mi tío, que ocasionalmente me habían mostrado amabilidad, permanecieron en silencio. Siempre has sido una egoísta, escupió Javier, siempre pensando que eres mejor que los demás con tus notas perfectas y tu carrera inmobiliaria. Ahora tienes la oportunidad de contribuir de verdad a esta familia, y te niegas. Típico. Agarré mi bolso y mi abrigo. Esta cena ha terminado. No me contacten de nuevo sobre esta ridícula demanda. Si recibo algún documento legal, irá directamente a mi abogado. Con eso, salí, ignorando las llamadas de mi madre para que volviera y discutiera esto razonablemente. El camino a casa se convirtió en una imagen borrosa mientras las lágrimas llenaban mis ojos.
La lluvia golpeaba contra mi parabrisas, a juego con la tormenta de emociones dentro de mí, traición, dolor, rabia, incredulidad. Para cuando entré en mi camino de entrada, estaba sollozando abiertamente, con todo el peso de la traición definitiva de mi familia cayendo sobre mí. La casa por la que tanto había trabajado, mi santuario y mi logro, ahora era tanto un refugio como un objetivo. Pasé esa noche acurrucada en el asiento de mi ventana, aquel donde el dueño anterior había escrito sus libros, viendo la lluvia correr por el cristal y preguntándome cómo las personas que deberían amarme más podían tratarme con una crueldad tan calculadora. Por la mañana, mi tristeza se había cristalizado en algo más duro y resuelto. Esta era una línea que no se podía cruzar. Este era el momento en que finalmente me mantendría firme, sin importar el costo. El sueño me eludió por completo esa noche, mientras reproducía la conversación de la cena en un bucle sin fin. Cada recuerdo traía nuevas olas de incredulidad y dolor. La luz gris de la mañana finalmente se filtró a través de mis cortinas, encontrándome todavía acurrucada en el asiento de la ventana, con los ojos en carne viva de tanto llorar, pero con la mente comenzando a aclararse. El shock inicial estaba dando paso a preocupaciones prácticas. ¿Podrían mis padres tener realmente un reclamo legal sobre mi casa? La sugerencia parecía absurda, pero su confianza había sembrado una semilla de duda. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en años, incapaz de enfrentar a clientes o colegas en mi estado actual. En cambio, pasé la mañana investigando reclamos de propiedad familiar en línea, sin encontrar nada que respaldara la posición de mis padres, pero sintiéndome cada vez más ansiosa. Cerca del mediodía, finalmente llamé a mi amiga más cercana, Alma, que siempre había sido más familia para mí que mis parientes reales. ¿Qué dijeron que? Exclamó Alma después de que le contara los eventos de la noche anterior. Esa es la cosa más ridícula que he oído en mi vida. Escuchó mientras yo expresaba mis temores sobre una posible acción legal, y luego interrumpió con firmeza. Necesitas hablar con Héctor. Él manejó mi divorcio el año pasado, y es brillante con los asuntos de derecho de familia. Déjame enviarte su número por mensaje de texto. Héctor Williams tenía un despacho pequeño pero muy respetado, especializado en derecho de familia y disputas de propiedad. Su oficina, ubicada en una casa victoriana convertida, no muy diferente a la mía, proyectaba tanto profesionalismo como accesibilidad. Su secretaria, una mujer eficiente llamada Pilar, me hizo un hueco en su agenda para la mañana siguiente después de escuchar la urgencia en mi voz. Llegué a la cita con una carpeta que contenía toda la documentación de mi casa, la escritura, los papeles de la hipoteca, los recibos de la renovación e incluso la carta de oferta original que había escrito al propietario anterior. Héctor me recibió en su oficina, un espacio cálido con estanterías que cubrían las paredes y grandes ventanas que daban a un pequeño jardín. A sus 50 y tantos años, con cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre, proyectaba exactamente la calma y competencia que necesitaba desesperadamente. Gracias por recibirme con tan poca antelación, comencé, tratando de mantener la profesionalidad a pesar de mi estado emocional. Tengo una situación con mi familia que ha tomado un giro potencialmente legal. Durante los siguientes 20 minutos, detallé la cena familiar y la escandalosa demanda que mis padres habían hecho. Expliqué la historia de favoritismo, el patrón de apoyar a Javier a mi costa y su reclamo de inversión en mi futuro. Mientras hablaba, Héctor tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas, declaraciones específicas y detalles financieros. Su expresión se mantuvo neutral y concentrada, lo que me pareció tranquilizador. ¿Y usted pagó la casa enteramente por su cuenta? Sin contribuciones financieras de miembros de la familia, sin regalos utilizados para el pago inicial, preguntó. Negué con la cabeza firmemente. Cada dólar provino de mis ahorros de mi carrera inmobiliaria. Tengo todos los extractos bancarios que muestran el origen de los fondos para el pago inicial. Mis padres nunca contribuyeron un centavo para mi vivienda, ni siquiera durante la universidad. De hecho, tuve 3 trabajos para mantenerme durante mis estudios. Héctor asintió, revisando la documentación que había traído. Y mencionaron haber consultado a un abogado que les dijo que tienen un reclamo viable basado en el apoyo a su educación. Sí, aunque trabajé durante toda la universidad y tuve una beca académica que cubrió la mayor parte de mi matrícula. Sí pagaron algunos libros y materiales durante mi primer año, pero eso fue todo.
financiaron por completo la educación de mi hermano y continúan apoyándolo financieramente hasta bien entrados sus 30 años. Héctor levantó la vista de sus notas, su comportamiento profesional todavía intacto, pero algo cambió en sus ojos. Y basándose en haber pagado algunos libros de texto universitarios hace años, ¿creen que tienen un reclamo legal sobre su casa hoy? Sí, confirmé, sintiéndome de repente un poco ridícula al decirlo en voz alta a este profesional del derecho. Esa es su posición. Héctor dejó su bolígrafo deliberadamente. Se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz, sus hombros comenzando a temblar ligeramente. Por un momento horrible, pensé que estaba llorando y que mi situación era aún más grave de lo que temía. Entonces me di cuenta de que estaba luchando por contener la risa. Después de un momento, abandonó el intento y soltó una carcajada rica y genuina que llenó la oficina. Lo siento mucho, señora Sullivan, logró decir entre risas, intentando recuperar la compostura. No pretendo tomar a la ligera lo que claramente es una situación angustiosa para usted. Es solo que, en 15 años de práctica en derecho de familia, este podría ser el reclamo legal más absurdo que he encontrado. El alivio me invadió, aunque la confusión siguió rápidamente. Entonces, ¿no tienen ningún caso?, pregunté con cautela. Héctor se puso las gafas de nuevo, volviéndose profesional, aunque la diversión todavía bailaba en sus ojos. No, señora Sullivan, no tienen absolutamente ningún caso. Los padres no obtienen derechos de propiedad sobre los bienes de sus hijos adultos comprados de forma independiente, en virtud de haber proporcionado un apoyo parental normal durante la infancia o la primera edad adulta. Si ese fuera el caso, los padres de todo Estados Unidos estarían reclamando la propiedad de las casas, coches y negocios de sus hijos. Pero parecían tan seguros, dije, la tensión en mis hombros comenzando a aliviarse por primera vez en 24 horas. La gente puede convencerse de muchas cosas cuando desea algo con suficiente intensidad, respondió amablemente. Pero querer que algo sea legalmente cierto no lo convierte en realidad. Revolvió mi documentación de nuevo. Sus papeles están impecables. Usted compró esta casa enteramente con sus propios fondos. La escritura está únicamente a su nombre. La hipoteca es su responsabilidad exclusiva. No hay copropiedad, ni acuerdo fiduciario, ni ningún enredo legal con sus padres. No tienen absolutamente ningún reclamo legal sobre su propiedad. El nudo en mi estómago comenzó a deshacerse. ¿Pero qué hay de su reclamo de inversión en mi futuro? ¿Podría tener algún peso? Héctor negó con la cabeza firmemente. Los padres están legalmente obligados a mantener a sus hijos menores. Cualquier apoyo que proporcionaron durante su infancia fue su responsabilidad legal, no una inversión con rendimientos esperados. En cuanto a los gastos universitarios, a menos que hubiera un contrato formal que especificara que sus contribuciones eran préstamos a devolver o inversiones con participación accionaria, lo cual deduzco que no hubo, esos fueron regalos. Los regalos no crean derechos de propiedad sobre bienes futuros. Entonces, ¿qué debo hacer si realmente presentan una demanda?, pregunté. Si encuentran un abogado dispuesto a presentar tal caso, lo que me sorprendería ya que roza el litigio frívolo, responderíamos agresivamente y probablemente buscaríamos recuperar cualquier costo legal en el que incurra para defenderse. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria de nuevo. Sin embargo, creo que deberíamos ser proactivos aquí. Sugiero enviarles una carta formal de cese y desistimiento, dejando claro que su reclamo no tiene mérito legal y que usted defenderá vigorosamente sus derechos de propiedad si continúan con este asunto. Por primera vez desde la cena, me sentí sonreír ligeramente. Eso suena perfecto. Héctor asintió, y luego agregó más suavemente, señora Sullivan, si puedo hablar con franqueza, esto no parece tanto un problema legal como un problema de dinámica familiar. Sus padres y su hermano parecen tener un patrón de hacer demandas y esperar que usted cumpla. El hecho de que hayan escalado a amenazas legales sugiere que están acostumbrados a salirse con la suya con usted. Su observación tocó una fibra tan profunda que sentí que las lágrimas amenazaban de nuevo. Tiene toda la razón, admití. Ese ha sido el patrón toda mi vida. Entonces, quizás esta situación, por dolorosa que sea, representa una oportunidad para establecer límites claros. Yo puedo encargarme del lado legal con una carta enérgica, pero usted podría considerar cómo abordar los problemas de relación subyacentes. Nuestra reunión concluyó con Héctor prometiendo redactar la carta de cese y desistimiento de inmediato.
Mientras me levantaba para irme, ofreció un último pensamiento. Su casa representa años de trabajo duro y logros, señora Sullivan. Tiene todo el derecho a proteger lo que se ha ganado. Nunca lo dude. Caminando de regreso a mi coche, sentí una curiosa ligereza. A pesar de la situación, la risa de Héctor había transformado mi miedo en algo completamente diferente. Por primera vez, vi el comportamiento de mi familia no como poderoso y amenazante, sino como absurdo e incluso lamentable. Me di cuenta de que había estado permitiendo que sus expectativas disfuncionales definieran mi valor durante toda mi vida. Quizás esta demanda escandalosa era en realidad un regalo, el empujón final que necesitaba para liberarme de patrones establecidos hace mucho tiempo. Esa noche, sentada en mi hermosa biblioteca con una copa de vino, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esta casa, con sus muros sólidos y su historia, se había convertido en una metáfora de los límites que nunca había logrado establecer con mi familia. Ahora, defender mi hogar y defenderme a mí misma se habían convertido en la misma batalla, una que finalmente estaba lista para luchar. La carta de cese y desistimiento llegó a la casa de mis padres por correo certificado 3 días después de mi reunión con Héctor. Aunque no estuve presente para presenciar su reacción, las consecuencias fueron inmediatas y explosivas. Mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones 1 hora después de la entrega, comenzando con una serie de mensajes de texto de Javier: ¿cómo te atreves a enviar un abogado a tu propia familia? Esto demuestra lo egoísta y desagradecida que siempre has sido. Nuestros padres te lo dieron todo y así es como se lo pagas. Mi padre llamó a continuación, dejando un mensaje de voz con una voz fría y controlada que reconocí de las reprimendas de la infancia. Paloma, tu madre y yo estamos extremadamente decepcionados con tu respuesta a nuestra discusión familiar. Involucrar a abogados en lugar de resolver esto como una familia muestra una inquietante falta de lealtad. Llámanos de inmediato para discutir cómo avanzamos desde esta mala decisión. Mi madre adoptó un enfoque diferente, enviando un correo electrónico cargado de manipulación emocional. Mi queridísima Paloma, tengo el corazón roto de que te vuelvas contra tu familia de esta manera. Solo queremos lo mejor para todos, especialmente para tus futuros sobrinos y sobrinas que merecen un hogar familiar adecuado. Te crié para que te preocuparas por los demás más que por las posesiones materiales. Por favor, reconsidéralo antes de que esta brecha se vuelva permanente. Siguiendo el consejo de Héctor, no respondí a ninguno de estos contactos iniciales. En cambio, se los reenvié para que los guardara como documentación de su continua presión. Me aseguró que sus reacciones, aunque emocionalmente difíciles, eran legalmente insignificantes y bastante comunes cuando alguien establece límites por primera vez. La campaña familiar en mi contra se extendió más allá de mis padres y Javier. En cuestión de días, miembros de la familia extendida comenzaron a contactarme, habiendo escuchado claramente una versión distorsionada de los hechos. La tía Elisa me envió un mensaje diciendo que estaban rezando para que mi corazón se ablandara. El tío Rubén llamó, sugiriendo que considerara un compromiso, quizás permitiendo que Javier comprara la casa a la mitad de su valor de mercado. Primos con los que apenas había hablado en años enviaron mensajes expresando su decepción por mi egoísmo. Lo más sorprendente fue que mi abuela paterna, que siempre había parecido tenerme cariño, llamó para expresar su preocupación. Cuando finalmente respondí, esperando encontrar un aliado familiar, me decepcionó escuchar su voz familiar preguntando: ¿por qué le estás haciendo esto a tu hermano? Él tiene una familia en la que pensar. Siempre había creído la narrativa familiar de que Javier necesitaba más apoyo que yo, y esta situación no fue una excepción. La presión se intensificó cuando Javier y Lorena comenzaron a publicar contenido velado en las redes sociales sobre parientes egoístas y la importancia de las obligaciones familiares. Sin nombrarme directamente, compartieron citas y memes claramente diseñados para pintarme como la villana en un drama familiar. Conocidos en común comenzaron a enviarme capturas de pantalla, preguntando si todo estaba bien entre nosotros. Luego vino el desarrollo verdaderamente inquietante, mensajes de texto y llamadas anónimas de números que no reconocía. Algunos expresaban decepción por mis decisiones, mientras que otros contenían amenazas veladas sobre el karma y cosechar lo que se siembra. Aunque no pude probar que esto fuera orquestado por mi familia, el momento y el tono sugerían su participación, ya sea directamente o compartiendo mi información de contacto con partes simpatizantes. Durante esta campaña creciente, mantener mi comportamiento profesional se volvió cada vez más desafiante.
Me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en el entorno estructurado de las transacciones inmobiliarias y las reuniones con clientes. Mis colegas notaron mi estado de ánimo apagado, pero desvié las preguntas con vagas referencias al estrés familiar. Solo Beatriz, mi mentora original que se había convertido en una amiga cercana, conocía toda la historia. Su apoyo incondicional y las comidas caseras ocasionales que dejaba en mi puerta, me ayudaron a sostenerme en los momentos más oscuros. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Leticia Luis, que se especializaba en problemas de distanciamiento familiar. Nuestras sesiones semanales me proporcionaron una perspectiva crucial sobre los patrones disfuncionales que había normalizado a lo largo de mi vida. Tú no creaste esta situación, me recordó durante una sesión particularmente difícil después de una avalancha de mensajes familiares. Simplemente eres la primera persona que se niega a jugar según sus reglas insanas. Mi red de apoyo se expandió inesperadamente cuando la hermana de mi padre, la tía Adela, se puso en contacto. A diferencia del resto de la familia, su mensaje expresaba preocupación por mí en lugar de juicio. He estado escuchando cosas inquietantes sobre una situación familiar, y quería saber de ti directamente, escribió. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, ya que ella vivía al otro lado del país y visitaba con poca frecuencia, pero su acercamiento se sintió genuino. Durante nuestra siguiente conversación telefónica, la tía Adela reveló su propia historia con la familia. Parece que algunos patrones se repiten, explicó. Tu abuelo intentó algo similar conmigo hace décadas, insistiendo en que vendiera mi negocio para ayudar a tu padre a expandir su práctica. Cuando me negué, me convertí en la marginada de la familia durante años. Su comprensión y validación resultaron invaluables, proporcionando una perspectiva familiar que apoyaba mi posición. La situación llegó a un punto de quiebre cuando Javier apareció en mi oficina inmobiliaria sin previo aviso, un martes por la tarde. Estaba con unos clientes cuando irrumpió en la sala de conferencias, con el rostro enrojecido por la ira. Todos te están protegiendo, pero la familia merece saber qué clase de persona eres realmente, gritó antes de que mis colegas lograran escoltarlo fuera. Mortificada y conmocionada, me disculpé con mis clientes, quienes afortunadamente fueron comprensivos con la interrupción. Mi jefe, preocupado tanto por mi bienestar como por el posible impacto en el negocio, me sugirió que trabajara de forma remota durante algunas semanas, hasta que la situación se calmara. Esa noche, con la guía de Héctor, presenté a regañadientes una orden de alejamiento temporal contra Javier, documentando el incidente en el lugar de trabajo y el patrón de acoso creciente. La orden de alejamiento pareció detener temporalmente las confrontaciones directas, pero intensificó la campaña entre bastidores. Mis padres enviaron una carta formal, no de su supuesto abogado, sino escrita con el inconfundible tono de negocios de mi padre. Presentaba un ultimátum final, transferir la casa en 30 días o ser excluida permanentemente de la familia. Estamos preparados para seguir adelante sin ti en nuestras vidas si eliges la propiedad por encima de la lealtad familiar, concluía la carta. La decisión es tuya. Al leer esas palabras en blanco y negro, experimenté una curiosa sensación de claridad. Durante toda mi vida, mi lugar en la familia había estado condicionado al cumplimiento de sus expectativas y a la aceptación del estatus prioritario de Javier. Ahora, habían hecho explícito lo que siempre había sido implícito, mi valor para ellos se basaba enteramente en lo que yo renunciaría o regalaría. Esa noche, sentada en mi jardín donde la esposa del dueño anterior una vez cultivó rosas, tomé mi decisión. No iba a regalar mi casa. Más importante aún, ya no iba a regalar mi autoestima, mis límites, o mi derecho a un trato igualitario. El costo de la inclusión familiar finalmente se había establecido abiertamente, y me encontré poco dispuesta a pagarlo. Redacté una respuesta breve y clara al ultimátum de mis padres, con la guía de la doctora Luis y Héctor. No transferiré mi casa a Javier ni a nadie más. Lamento que sientan que esta decisión justifica excluirme de la familia. Sigo abierta a reconstruir nuestra relación en términos más saludables, si alguna vez lo reconsideran. Hasta entonces, me centraré en mi propio bienestar y en las relaciones que aportan respeto mutuo y apoyo a mi vida. Enviar ese correo electrónico se sintió como liberar una carga que había llevado desde la infancia, el esfuerzo constante por ganar una aprobación que nunca estuvo realmente disponible para mí. Las semanas siguientes trajeron un silencio continuo por parte de mi familia, interrumpido ocasionalmente por informes de conocidos en común sobre cosas que Javier o mis padres habían dicho de mí.
Cada informe dolía menos que el anterior, a medida que construía una vida centrada en mis propios valores en lugar de su validación. Pasaron 6 meses sin contacto directo de mi familia inmediata. El silencio fue a la vez doloroso y liberador, mientras me adaptaba gradualmente a una vida sin la constante corriente subterránea de su desaprobación. Mi casa, que una vez fue el centro del conflicto, se convirtió verdaderamente en mía, de una manera que no lo había sido antes. Cada habitación se sentía más auténticamente mi propio espacio, a medida que dejaba de verla a través del lente de su juicio. Llegó la primavera, trayendo consigo una comunicación inesperada, una invitación a la celebración del 80 cumpleaños de mi abuelo. La tarjeta venía de mi tía Adela, que se había convertido en una presencia regular en mi vida a través de llamadas telefónicas semanales. Lo celebraremos en el club de campo, escribió en una nota personal adjunta a la invitación formal. Tu abuelo pidió específicamente que asistieras. Te echa de menos. Mi reacción inicial fue de hastío, sospechando otra emboscada similar a la cena del ultimátum. Cuando expresé esta preocupación a la tía Adela, me aseguró que ella había organizado personalmente el evento y se aseguraría de que siguiera siendo una celebración en lugar de una confrontación. Aún indecisa, consulté con la doctora Luis, quien sugirió que asistir con límites claros podría proporcionar un cierre útil, independientemente de cómo respondiera mi familia. La mañana de la fiesta llegó con un sol perfecto de mayo, que calentó los últimos vestigios del frío invernal. Elegí un vestido rojo seguro de mí misma que me hacía sentir profesional y femenina, una especie de armadura para lo que podría ser un encuentro desafiante. La tía Adela había dispuesto que me sentara en su mesa en lugar de con mis padres, una barrera considerada que aprecié profundamente. Entrar en el salón de banquetes del club de campo fue como entrar en una cápsula del tiempo. Miembros de la familia extendida que rara vez veía se mezclaban cerca de la zona del bar, mientras grupos de amigos de mi abuelo se reunían alrededor de exposiciones de fotos que documentaban su vida. Vi a mis padres de inmediato, de pie, rígidos cerca de la entrada, claramente conscientes de mi llegada pero sin hacer ningún movimiento para acercarse. Javier y Lorena estaban notablemente ausentes, al menos al principio. La tía Adela me interceptó con un cálido abrazo antes de que la incomodidad pudiera apoderarse. Me guió a través de los saludos iniciales con parientes que parecían inseguros de cómo interactuar conmigo, ya que la situación familiar se había convertido claramente en conocimiento común. Mi abuelo, con un aspecto más frágil de lo que recordaba pero con los mismos ojos agudos, me abrazó con genuino afecto. Te he echado de menos, mi niña Paloma, dijo, usando el apodo de mi infancia. Esta familia necesita más mujeres tercas como tú y Adela. Su inesperado apoyo me hizo llorar mientras me daba una palmadita en la mano y se movía para saludar a otros invitados. El almuerzo formal transcurrió con una disposición de asientos cuidadosamente orquestada que mantenía separados los posibles conflictos. A mitad del plato principal, Javier y Lorena hicieron una entrada tardía y dramática. Noté de inmediato que algo había cambiado. El bolso de diseñador de Lorena había desaparecido, reemplazado por uno más modesto. El costoso reloj de Javier no estaba. Y lo más revelador, la dinámica entre ellos parecía tensa, sin ninguna de sus habituales muestras públicas de unidad. Durante el servicio de pastel y café, mi primo Nicolás, que trabajaba en el mismo banco que mi tío, se inclinó para darme una información que explicaba los sutiles cambios que había observado. ¿Oíste lo de Javier y tus padres?, preguntó en voz baja. Están en serios problemas financieros. El negocio de inversión en el que Javier los metió se derrumbó por completo. Algunas personas lo llaman un esquema Ponzi al límite. Mantuve una expresión neutral, aunque mi mente se aceleró con las implicaciones. Eso debe ser difícil para ellos, respondí diplomáticamente. Nicolás asintió, entusiasmado con su papel de chismoso. Tus padres tuvieron que poner su casa en venta el mes pasado. Aparentemente, la hipotecaron para invertir en el negocio de Javier, y Lorena volvió a casa de sus padres temporalmente hace unas 3 semanas. Se rumorea que el matrimonio está en terreno inestable ahora que el dinero se ha acabado. Mientras procesaba esta información, mi abuelo se levantó para lo que estaba planeado como un breve discurso de agradecimiento. Después de las expresiones estándar de gratitud por la asistencia y reflexiones sobre su vida, se aventuró en un territorio inesperado. La familia siempre ha sido mi mayor alegría y, ocasionalmente, mi mayor desafío, dijo, su voz todavía fuerte a pesar de sus años.
Al llegar a este hito, me encuentro reflexionando sobre patrones dentro de nuestra familia que quizás deberían haberse abordado hace mucho tiempo. La sala se quedó más silenciosa, mientras los invitados sentían el cambio hacia algo más trascendental que las trivialidades de un cumpleaños. Algunos de ustedes saben que recientemente experimentamos una división en la familia, continuó. Lo que menos de ustedes saben es que esta no es la primera división de este tipo. Mi hija Adela enfrentó un trato similar hace años, cuando eligió su propio camino por encima de las expectativas familiares. Asintió hacia la tía Adela, que se enderezó en su silla. Hoy, quiero reconocer que estos patrones de favoritismo y aceptación condicional han causado un daño que lamento no haber abordado antes. Miré hacia mis padres, que estaban sentados, congelados, con evidente incomodidad. Javier, que había llegado justo a tiempo para el pastel, parecía confundido por el giro de los acontecimientos. Hoy, quiero reconocer específicamente a mi nieta, Paloma, continuó mi abuelo, señalándome. Su éxito ha llegado a través de sus propios esfuerzos persistentes, a menudo sin el apoyo que merecía de sus seres más cercanos. Su reciente postura para proteger lo que legítimamente se ha ganado no fue, como algunos han sugerido, un acto de egoísmo, sino más bien una sana afirmación de límites que hacía mucho tiempo que se necesitaba. La sala había quedado en completo silencio. El peso del reconocimiento público flotaba en el aire. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mientras décadas de invalidación eran contrarrestadas por este simple reconocimiento de mi experiencia. Al entrar en mi 80º año, mi esperanza para esta familia es que aprendamos a celebrar el camino único de cada miembro, en lugar de exigir conformidad a expectativas estrechamente definidas. El almuerzo concluyó con mi abuelo recibiendo una ovación de pie, que se sintió en parte por su sabiduría más que simplemente por su longevidad. Durante la socialización que siguió, una conversación inesperada alteró la trayectoria del drama familiar. Mi padre se me acercó mientras yo estaba de pie cerca de una ventana con vistas al campo de golf. Su postura carecía de su autoridad habitual, su expresión era inusualmente incierta. Tu abuelo siempre ha sido un hombre sabio, comenzó torpemente. Quería informarte personalmente sobre algunos acontecimientos familiares antes de que los escuches por otros lados. Asentí pero permanecí en silencio, permitiéndole continuar sin ayuda. La oportunidad de inversión que mencioné anteriormente no ha funcionado como se esperaba, afirmó, con un significativo eufemismo. Tu madre y yo nos hemos visto obligados a hacer ciertos ajustes financieros, incluyendo la venta de la casa familiar. Hemos comprado un condominio que se adapta mejor a nuestras circunstancias actuales. Lamento oír eso, respondí neutralmente. Espero que la transición sea fluida para ambos. Se aclaró la garganta, luchando claramente con lo que venía a continuación. Parece que recibimos un consejo legal cuestionable con respecto a nuestra posición sobre tu propiedad. Nuestro abogado actual nos ha aconsejado que seguir con ese asunto sería imprudente. Reprimí el impulso de señalar que Héctor había dejado esto abundantemente claro hacía meses. ¿Había algo más que quisieras discutir?, pregunté cuando se quedó en silencio. La situación de tu hermano también ha cambiado significativamente, continuó después de un momento. Lorena ha regresado temporalmente con sus padres mientras reevalúan su matrimonio. La situación de la inversión ha creado una tensión considerable. Por primera vez en nuestra interacción, sentí un destello de genuina empatía bajo mi actitud reservada. Eso debe ser difícil para Javier, reconocí. Los desafíos matrimoniales nunca son fáciles. La expresión de mi padre cambió ligeramente, algo casi parecido al respeto visible momentáneamente antes de que su máscara formal regresara. Sí. Bueno, la razón principal por la que quería hablar contigo directamente es para informarte que no seguiremos adelante con ningún reclamo sobre tu propiedad. Ese asunto está cerrado. Ya lo sabía desde la perspectiva legal de Héctor, pero escuchar a mi padre decirlo directamente me proporcionó un alivio inesperado. Gracias por decírmelo, respondí. Asintió rígidamente, y luego agregó en voz más baja, las palabras de tu abuelo nos han dado a tu madre y a mí algunas cosas en que pensar. Con esa críptica declaración, se reincorporó a la reunión principal, dejándome procesar la interacción. Más tarde esa tarde, mientras la fiesta terminaba, la historia completa surgió a través de varias conversaciones con miembros de la familia extendida. Javier había convencido a mis padres de invertir sus ahorros de jubilación y el capital de su casa en una empresa de desarrollo inmobiliario que prometía rendimientos extraordinarios.
La empresa colapsó en medio de acusaciones de mala gestión y posible fraude, dejando a los inversores con centavos por cada dólar. La devastación financiera obligó a mis padres a vender su casa de 30 años y a mudarse a un lugar drásticamente más pequeño. El matrimonio de Javier y Lorena, ya tenso por la presión financiera, se fracturó cuando la profundidad de su situación se hizo evidente. Lo más impactante fue enterarme de que el plan original nunca había sido que Javier viviera en mi casa, sino venderla inmediatamente para obtener capital para invertir en la empresa fallida. Esta revelación debería haberme hecho sentir reivindicada, pero en cambio me dejó con una compleja mezcla de emociones, alivio de que la amenaza a mi hogar hubiera pasado, tristeza por las pérdidas genuinas que mi familia había experimentado, y una curiosa sensación de libertad al reconocer que sus problemas no eran míos para resolver, así como mis logros nunca habían sido realmente suyos para reclamar. En el año que siguió, el panorama familiar cambió de maneras que nunca podría haber predicho. Mis padres, humillados por la necesidad financiera y el reconocimiento público de mi abuelo sobre los patrones familiares, comenzaron el lento proceso de reconstruir nuestra relación sobre una base más equitativa. Nuestro contacto se mantuvo limitado a almuerzos ocasionales, donde las conversaciones se mantenían cuidadosamente neutrales, pero la presión constante de sacrificar mis intereses por los de Javier había desaparecido por completo. Javier y Lorena finalmente se divorciaron, la fachada de su vida perfecta desmoronándose bajo la realidad financiera. Él se mudó a Chicago para empezar de nuevo. Nuestra comunicación se limita a mensajes de texto de cumpleaños y actualizaciones ocasionales a través de mis padres. Esta distancia, aunque no es lo que habría elegido antes en mi vida, se sentía apropiada dada nuestra historia. Mi éxito profesional continuó creciendo, culminando en una oferta de sociedad en mi firma. La casa que se había convertido en el centro del conflicto familiar, siguió siendo mi santuario, ahora llena de recuerdos de festividades organizadas para amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Beatriz, mi mentora original, pasaba cada día de acción de gracias en la mesa de mi comedor. Alma y sus hijos ocupaban las habitaciones de invitados para visitas de fin de semana. La doctora Luis, en transición de terapeuta a amiga a medida que nuestras sesiones formales concluían, contribuyó con una pintura a mi creciente colección de arte local. Una noche, mientras organizaba una cena para esta familia elegida reunida, me encontré observando la escena desde un momento de tranquilidad en la cocina. El comedor, una vez codiciado por Javier y Lorena por su potencial formal, ahora resonaba con risas genuinas mientras mis amigos compartían historias en la mesa que yo misma había restaurado. El jardín, donde finalmente había logrado cultivar rosas tan hermosas como las de la esposa del dueño anterior, proporcionó flores frescas para el centro de mesa. En ese momento de claridad, reconocí que la dolorosa confrontación familiar en realidad me había liberado de patrones que habían limitado toda mi vida. Al mantenerme firme en este límite crucial, había aprendido a establecer límites saludables en todas mis relaciones. La casa no solo representaba mi logro financiero, sino mi emancipación emocional de expectativas que nunca habían servido realmente a mi bienestar. Mientras llevaba el postre a mis amigos que esperaban, agradecí en silencio a mi familia por llevarme al punto de quiebre, donde finalmente descubrí mi propia fuerza. El viaje había sido doloroso, pero el destino ofrecía una paz que nunca supe que fuera posible, construida sobre el respeto propio en lugar de la validación externa. La vida continúa evolucionando, trayendo nuevos desafíos y alegrías. Mi relación con mis padres mejora gradualmente, aunque mantenemos límites cuidadosos. Mi abuelo, que ahora se acerca a los 81 años, llama regularmente para compartir historias familiares que nunca escuché de niña. Y mi hogar, que una vez fue objeto de tanto conflicto, se erige como un testimonio del poder de honrar tu propio valor, incluso cuando aquellos que más deberían valorarte no lo hacen. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra la presión familiar para sacrificar algo importante para ti? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amamos, pero como aprendí, también pueden ser los más necesarios. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar un estímulo para honrar sus propios límites. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que tu valor nunca depende de lo que regalas, sino de cuán verdaderamente te honras a ti mismo.